México tenemos la advertencia de no consumir agua de la llave, y esto se extiende a todos los turistas y extranjeros que llegan a nuestro territorio. ¿Será por eso que tenemos el récord mundial de consumo de agua embotellada? Y es que la gente no confía en el agua que llega a través de las tuberías a nuestros hogares y prefiere una marca u otra. Sin embargo, creen que es muy pura, pero no saben la fuente de origen de esas aguas. Vea usted. El agua es un diamante en bruto, yo así le llamo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nivel empresarial, es un producto que todo mundo consume a cualquier hora del día y que es algo con lo que no podemos evitar. Guadalajara es la ciudad que más consume garrafones, yo creo que de toda América Latina, no nada más de México. Se les pide a estas empresas embotelladoras que hagan este análisis físico, químico y microbiológico. De la misma manera, bueno, pues se hace todo este análisis, pero particularmente enfocados mucho al tema del flúor. Si ya estás pagando 300 millones para traerlas de las fuentes, distribuirla y darla a los ciudadanos, otros 700 millones que salen del bolsillo del ciudadano para que la compre embotellada. Yo considero que debería ser un poquito más exigente COFEPRIS en cuanto a la verificación, supervisión de todas esas empresas embotelladoras que ofrecen productos o agua ácida que meramente no sabemos el tratamiento que han tenido. Una cosa es la norma oficial mexicana o la de salubridad que determina ciertos parámetros, pero si la comparamos con normas internacionales vemos que queda muy laxa. Pues desgraciadamente sí hay muchos llenados rápidos, como se les denomina comúnmente, que la calidad sí es muy mala. La calidad realmente no cumple con la normatividad y pues desgraciadamente pues quiero pensar que no están regulados. Si hay algo que siempre vamos a necesitar es tomar agua, esencia de la vida y derecho humano universal. Por ello es que abundan las purificadoras de agua de todo tipo en un estado como Jalisco, donde por cierto el 85% de las aguas superficiales están contaminadas, según investigaciones de la Universidad de Guadalajara. Y a propósito de las purificadoras, con el fin de vigilarlas, existe la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, que debe asegurarse de que el líquido que ofrezcan sea apto para consumo humano de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Guadalajara es la ciudad a nivel mundial en donde tenemos el problema de enfermos de riñón. Más bien, no digo Guadalajara, Jalisco. Se han detectado más de 570 elementos persistentes en lo que viene siendo el río Santiago, en los cuales pues, estos contaminantes ya están rebasando a lo que viene siendo el sistema de tratamiento. En Europa, sí, la salud es clave en términos sociales. Y como en Europa la gente civilmente sí participa del cumplimiento de la norma, entonces no dejan que el agua a través de la llave o disminuya su calidad. Por eso hay fuentes públicas de agua. Aquí nunca ha habido fuentes públicas de agua. Y si necesitan pues poner orden, no sé si lo hicieron flexible pues también para que la mayoría de las garrafoneras entren y puedan cumplir, porque muchas cuando solicitan su permiso tienen que hacer esa prueba para que se les autorice tener un contrato. Sí, bueno, lo que existe hasta el momento, las tecnologías que hay, es la ósmosis inversa. La nanotecnología es como un punto antes de la ósmosis inversa y lo que se trata de llegar es a un punto en donde se puedan eliminar tanto bacterias, virus, metales, que usualmente con los sistemas de tratamiento terciarios que existen hasta el momento no se puede lograr al 100%. La norma oficial mexicana 201 establece las especificaciones sanitarias que debe cumplir la venta de agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel,
determina los límites máximos permitidos de contaminantes, desinfectantes o metales pesados y señala como particularmente delicado el control de bacterias coliformes fecales, cuya reducción debe garantizarse en un 99.99%, pero el crecimiento de la industria ha dificultado la supervisión de las autoridades. Los costos varían dependiendo al costo operativo de cada empresa. Aquí depende de muchos factores, solo que desgraciadamente muchas empresas no cumplen con la calidad mínima que debería de tener lo que es el purificado de agua. Ya están empezando a ver por qué hay enfermedades de riñón, por qué hay enfermedades de problemas de flúor, por qué hay problemas de arsénico, por qué hay problemas de cáncer. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, ya la autoridad está siendo rebasada porque ya la sociedad está empezando a hacer sus estudios y análisis porque ya se desacreditó la autoridad al decir no pasa nada. El agua aquí se consume por una razón muy simple, porque han dejado que los ríos se contaminen. Entonces no hay posibilidad de quitarle los metales pesados al agua. Bueno, pues se hace un verdadero análisis microbiológico del agua. Además, medimos las características del flúor que presentan. Y por lo tanto, se suman a ello estrategias que permitan garantizar que esta extracción o los pozos donde se extraigan sea certificado. Y trabajamos mucho con agua de la mano y con el CIAPA. No, pregúntales a los altos directivos del CIAPA, ¿no? Llegas al CIAPA y te encuentras garrafones, ahí no hay agua potable. Lo que revisamos que el agua embotellada no tenga más de uno por número más probable, es decir, estadísticamente que no contenga más de una bacteria en cada una de las 100 diluciones que se puede hacer en la muestra aplicada. Entonces, si realmente el laboratorio estatal de la Secretaría de Salud tiene una gran participación en este sentido y hacemos una verdadera correlación de muestreos para tener la certeza de que lo que estamos revisando cumple con las especificaciones de la norma. En Jalisco es difícil garantizar la pureza y limpieza del agua que bebemos, aunque venga embotellada, o se nos prometa un tratamiento de manera minuciosa y cuidadosa. Especialistas como el doctor Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara, afirman que en Guadalajara el agua potable es escasa porque las plantas de tratamiento prácticamente no sirven, no se adecúan a las necesidades específicas del entorno y su inversión se echa en saco roto. Pero el dilema es que tampoco tenemos la certeza de que el agua que compramos está realmente libre de contaminantes. El desconocimiento en México sobre el agua embotellada y purificada es generalizado, de acuerdo a lo que han denunciado investigadores de la UNAM en los últimos años. El Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad afirma que en las comunidades pequeñas la calidad no siempre cumple con la normatividad, aunque su costo pueda llegar a ser 200 veces mayor que el del agua distribuida por una red. Pues en cuestión microbiológico nosotros tratamos de hacer análisis más especializados en el agua para proveer un producto de calidad mayor que lo que nos exige la normatividad. No revisamos todas las plantas, el total no nos alcanzaría, pero sí hacemos una revisión aleatoria de acuerdo al programa que tenemos específico de estas revisiones, y de estas muestras pues prácticamente estamos muy enfocados a que se respete la norma, a la 201, que específicamente nos cubre mucho el esquema de la aportación de flúor. La 201 específicamente necesita una renovación, sí necesita una vigilancia para que sea ausencia total de coliformes. O sea, no podremos permitir que exista aunque sea una bacteria en el agua, porque es agua que te vas a tomar. Y en cambio la 127, que puede ser más flexible, ahí sí puedes decirle que está como al revés, pues sí se necesita una revisión de esa normatividad. Un verificador por cada área metropolitana, pero a la vez con los verificadores centrales. Entonces tenemos
prácticamente las 13 regiones cubiertas, más las regiones focalizadas al área metropolitana, que es donde tenemos más plantas embotelladoras de agua. Estamos hablando más o menos de un universo de 18 verificadores que se suman al trabajo anual en este programa. Un comunicado emitido por la Academia Mexicana de las Ciencias en 2014 exhortaba a que las autoridades sanitarias, así como las universidades y los colegios de investigadores, realizaran estudios constantes sobre la calidad de agua embotellada y advirtió que la norma oficial mexicana 201 debe actualizarse, pues aunque contiene especificaciones sanitarias del agua, es muy permisiva con respecto a la calidad del líquido y la transparencia de esa información hacia el público consumidor. Sí, nosotros tenemos un padrón de establecimientos en el estado de Jalisco de 1161, que son prácticamente purificadoras de agua o rellenadoras de botellas de agua o de garrafones de agua. Junto con ellos también revisamos fábricas de hielo, también tenemos un parámetro de 85 empresas que distribuyen hielo. De todo este universo que tenemos de empresas, prácticamente en el año 16, que son los datos que tenemos, prácticamente se hicieron 362 verificaciones sanitarias. La verdad que son muchos llenados rápidos por colonia. Normalmente en todas las colonias hay entre 5 o 6, si no es que hasta más. Entonces sí es difícil pues que tengan un control regulatorio sobre todas. Poco ético de las empresas que venden agua embotellada, o sea, que venden un bien público, lo han hecho privado. Y eso ya es un problema que ha dejado los gobiernos de diferente nivel que suceda. Para empezar, el gobierno federal. No, hay unas que nacen de la noche a la mañana. Realmente lo más malo de este caso es que no cumplen con la calidad para consumo humano. Debieran los municipios conurbados tener mayor fuerza para exigir que me entreguen buena agua y exigirle al sistema operador, que ellos son los jefes del sistema operador, que se lleven a cabo bien las cosas de acuerdo a la norma y de acuerdo al nivel técnico que se requiere y entregar aguas tratadas con mayor calidad, ¿no? Lo que tenemos en el estado de Jalisco sí, y sobre todo que cuentan con la especificidad del aviso de funcionamiento y que obviamente que la gente que trabaja en estas empresas está acreditada con esta buena práctica. De acuerdo al doctor Antonio Gómez Reina, cada medición del agua tiene características diferentes. No es lo mismo la de Chapala que la de los Altos o la de los valles de la ciudad. Por ello es fundamental una revisión profunda de las fuentes de agua que se destinan al consumo humano, tanto por parte del gobierno como de las empresas embotelladoras. Los pozos deben ser de calidad y asegurar por completo que no contengan los metales pesados o agroquímicos. Pero los investigadores denuncian que los filtros muchas veces no son sensibles o adecuados, por falta de presupuesto o por falta de ética. La ciudad de Guadalajara tiene un 60% de agua que recibe del lago de Chapala. Esta entra a través de una planta de bombeo, llega a la planta de tratamiento número 1, ahí se trata el agua, pues se potabiliza, pero a la hora de meterla a tuberías, a los cisternas, a los tinacos, etcétera, pues se puede contaminar. Por lo tanto, como están contaminados los ríos, como están contaminados los afluentes y como están contaminados los mantos freáticos, pues vende el agua como quieras, cuate, porque yo no tengo capacidad para darle salud a través del agua a la gente. Pues yo creo que es una situación lamentable, dado que de esta mala operación, insisto, de todos, cada quien tenemos un grado de culpa en esto, hay quienes se aprovechan de estas coyunturas, o sea, si no hay fuentes limpias de agua, si no hay distribución limpia, si el ciudadano no limpia su propio sistema en su casa. Pues hay quien dice yo te la vendo para beber y ahí es donde yo creo que existe pues el abuso. Para empezar, todas las tuberías por las cuales se genera la alimentación del agua son antiguas, posiblemente estén contaminadas de toda la contaminación que se ha generado durante muchas décadas
y lo cual es difícil saber si se pueden limpiar o no. Luego, las formas en que se descontamina el agua a través de cloros y sustancias químicas, hay cosas que no puede descontaminar. Y bueno, no se limpian. La única posibilidad es comprar agua embotellada. Hay otro tipo de abastecimiento que viene siendo el de los pozos profundos. En los 3 valles pues tenemos diferentes condiciones en cada uno de los pozos porque puede tener contaminación geológica o contaminación por filtración, que este es otro punto. Las plantas de tratamiento jaliscienses han servido para limpiar las arcas del erario antes que para sanear las aguas. Es el segundo estado en el país con más establecimientos de este tipo. Pero de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, elaborado por el INEGI, cerca de la mitad de los 125 municipios de Jalisco no tratan sus aguas residuales, pues aunque tengan plantas, no les destinan presupuesto. Están descompuestas o simplemente no fueron diseñadas adecuadamente. Son un soberano fraude. Tanto la planta de tratamiento del Ahogado como la planta de tratamiento de La Prieta. La del Ahogado es un asqueroso negocio, eso sí es, ¿no? Porque esta planta quedó a 6 kilómetros de la orilla del río Santiago. Imagínate esa desproporción de esta planta. Esta planta no ha demostrado que puede tratar el agua de las industrias. Diciendo sobre todo Emilio, al inaugurar esta planta se resuelve el problema de salud aquí en la cuenca del Ahogado. ¿Qué soberanos? Mentiras enormes, ¿no? Una cosa es que hagan una declaratoria de esa zona como zona de emergencia sanitaria, consigan los recursos a nivel internacional y nos becamos al problema de salud. Y otra cosa es llevar el agua y tratarla ahí, que eso no está resolviendo el problema de salud. Un engaño de todos. Otra paradoja de la desigualdad. Mientras en países más desarrollados la gente bebe agua de cualquier grifo con toda confianza, en México pagamos por el agua, aunque la tengamos en casa, y pagamos mucho. Según los datos del investigador de la UDG, Arturo Gleason Espíndola, no recibir agua de óptima calidad obliga a los tapatíos a gastar 700 millones de pesos al año por el líquido embotellado. Y además, el CIAPA pierde otros 109 millones más por fugas en la red y la mala cobranza. Y aún así, no se puede garantizar lo mínimo por un gasto tan exorbitante. Que el agua sea claramente saludable. Las jóvenes embarazadas con este problema y problemas de riñón en las zonas populares de niños y de niñas. Y todo eso se relaciona porque ahí no le llegan al precio al garrafón. En Ixcatán, en donde se dijo que porque eran pobres, y después que porque no, que porque eran promiscuos. Entonces ahí es donde está el problema. Sí, porque cocinaban en cazuelas de aluminio. Pero mi pregunta es, ¿por qué Cocula tiene gran incidencia de cáncer? Y muchas poblaciones, cada una tiene un problema específico. Y esto no puede ser porque se diga, es que fue a Estados Unidos y regresó. No, porque son niños y ancianos, de todos, están generando el problema de salud pública. Ahora, ahí no quiere decir que nomás sea el agua. Hay que ver si es el agua, si es el alimento, si es el aire, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que revisen cuál es la fuente de esa agua. Por ejemplo, si tú tienes ¿tú de dónde tienes el agua? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde la vas a obtener? Si la fuente es un pozo de agua, si ese pozo está concesionado, si tiene su reglamentación, si tiene buena calidad.
porque si no, estamos hablando de que aparte de las bacterias, pues va a haber metales pesados, va a haber plaguicidas, va a haber otro tipo de contaminación. La parte de normatividad no está muy bien regulada, entonces sí permite tener algunos espacios para dejar pasar algunos coliformes fecales, algunas contaminantes que no son deseados. Las normas mexicanas parecen instaladas en el mundo al revés. Por un lado, la norma 201, que regula el agua envasada o purificada, permite al menos una unidad formadora de colonias coliformes por cada 100 mililitros. Y Copris-Hall admite que el agua embotellada no contenga más de una bacteria en la muestra aplicada. Por otra parte, la norma 127, que rige el agua potable que sale de la llave, no permite una sola de estas bacterias. Entonces, ¿qué líquido se supone que debemos consumir? Creo que las personas hoy en día se preocupan más por cuidar la salud de su organismo y parte de ello pues es la búsqueda de alimentos sanos, orgánicos y bebidas también que sean totalmente alcalinas prácticamente, porque nuestro organismo, como todos sabemos, es alcalino. Entonces necesitamos hacer una buena combinación de la alimentación con la bebida, ¿no? Esto aumenta con la vida que llevamos tan complicada, que es estresada, con miedo, con situaciones muy complejas a las que estamos ahorita siendo atacados exteriormente. Esto va a hacer que todavía se haga mayor por el estado emocional, la acidosis interna. Esta acidosis lo que va a provocar es que se vaya oxidando, como quien dice, nuestro cuerpo y vaya teniendo más propicio a la inflamación celular. Existen dos diferentes tipos de aguas, tanto las aguas alcalinas como las aguas purificadas. Entonces, tenemos un rango que nos ponen para tener lo que es el agua purificada. Y la mayoría de las empresas tratan de no salirse de ese rango. Lo que nos va a acarrear son enfermedades incurables, que no tienen cura en la medicina tradicional. Pero cuando nosotros recurrimos al agua alcalina, vamos a tener una respuesta en nuestras células por la permeabilidad a nivel de la membrana. Son 2 litros diarios de agua alcalina, mínimo. Si vamos a hacer ejercicio, son hasta 3, dependiendo también del problema que tenga el paciente. Si hay un problema en afección renal y ya está dializándose y eso, tiene que ser controlada la ingestión de agua. Recordemos que el pH en el cuerpo humano absorbe el agua, absorbe los minerales, absorbe la oxigenación directamente para nutrirnos e hidratarnos a nivel intracelular. Esa es la principal función que debe tener cuando estamos bebiendo agua. Al no tener agua con minerales, simplemente hacemos trabajar más nuestro sistema y en lugar de aprovecharlo, vamos a provocar acidez en el mismo cuerpo. Hasta el momento, la Copris-Hall ha realizado 25 apercibimientos en plantas de agua envasada. Ha suspendido a 17 y ha aplicado 11 sanciones administrativas. Sin embargo, no puede clausurar, solo conmina a que las empresas mejoren sus prácticas. En México tenemos 2 parámetros para medir correctamente la calidad del agua y controlarla en materia de salud. Pero en comparación con las normas de la Comunidad Europea o de Estados Unidos o de Asia, las nuestras son muy permisibles, pese a su evidente importancia en la salud pública. La botella que está tomando debe de tener un número de aviso de funcionamiento y debe tener una etiqueta con un domicilio de la empresa, lo que nos habla de la posibilidad de que si encontramos una alteración en esa botella, tengamos manera de darle seguimiento. Sí, es muy importante que la Secretaría de Salud esté analizando y revisando este tipo de contaminantes que se pueden presentar en este tipo de bebidas embotelladas. Consecuencias inmediatas a 20, 30 años, pues está que se sequen los acuíferos, ¿no? Que zonas enteras empiecen primero a abandonarse las casas como las que tenemos Huevito, o que se les llama así, pues ya nadie viva allá, estén abandonadas y la gente empieza a buscar lugares donde haya agua. Y entonces va a haber una movilización importante, un abandono de casas, que ya lo estamos viendo por ejemplo en Tlajomulco. Esperábamos un cambio, porque fueron 6 años de Alberto Cárdenas Jiménez que no entendió del problema. Fueron 6 años de Ramírez Acuña, que sí lo entendió, pero lo vio por el lado del billete. Y fueron 6 años de Emilio, ¿no?
Entonces dices, bueno, viene un cambio, aquí va a haber, pero no. ¿Por qué no hay un cambio? Porque ya los contratos están firmados. Nuestro lago Chapala, nuestros manantiales, si esto no lo cuidamos, todo lo demás que podemos hacer en tecnología no nos va a ajustar el dinero. Yo creo que en este momento no hay salidas para pensar que mañana tendremos agua potable a través de la llave. Porque no se ha empezado el... Yo creo que es un tema acumulado de muchos años. Es un hecho que cada día tenemos más conocimiento y más cuidado en materia de salud. Pero tratándose del agua, sabemos que las fuentes de abastecimiento mantienen un grado de contaminación considerable y en su distribución tampoco parece mucha pulcritud. Es por ello que debemos extremar las precauciones, los cuidados en el consumo del agua, porque esto es algo para tomarlo en cuenta.